Parte 3. Él no tenía ni idea de dónde estaba. Era como si hubiera sido arrastrado a una pesadilla. El título de uno de los 4 caballeros, los que pertenecían a los guerreros más poderosos del Imperio Barut, ahora parecía tan superficialmente espantado. ¿Cómo pudo tal impotente criatura como él haber estado orgulloso de ese título? Así de grande fue el shock que había recibido. El llanto que no podía ser contenido llegó a los oídos de Nimbal. Era el llanto de las personas que habían sido empujadas más allá de sus límites, por el miedo y la desesperación. Era el infantil, no, era el agonizante aullido de los hombres que habían sido reducidos a niños. Los que lloraban eran los caballeros imperiales. Nimbal oyó las súplicas de, solo huyan. Esa era la plegaria de los caballeros que habían visto, con ojos llenos de lástima, la miserable masacre de sus congéneres por esas máquinas de matanza. Así de miserable era esta tragedia, que incluso los enemigos del reino, los caballeros imperiales, ofrecían sus oraciones por ellos. Oraban para que al menos algunos sobrevivan. Mientras más sean, mejor. Ellos habían venido aquí para matar al enemigo. Sin embargo, nadie podía permanecer impasible y no sentir compasión al encarar la masacre que tiene lugar frente a ellos. Cualquiera que pudiera permanecer impasible, sería un demonio con el rostro de un hombre, un ser que no podía ser considerado humano. Nimbal y los caballeros se dieron cuenta de que esto no podía ser considerado como un asunto de nosotros contra ellos. Ciertamente, desde el punto de vista del reino y del imperio, este desastre les estaba sucediendo a ellos. Pero cuando se miraba desde la perspectiva de los seres humanos y monstruos, esta brutal masacre les estaba sucediendo a nosotros. Bueno, entonces, creo que es el momento. Los ojos de todos se volvieron hacia Ainz, mientras él hablaba en voz baja. Con 60,000 personas presentes, no todos podían oír su voz. Sin embargo, ellos podían enterarse cuando las personas a su lado giraban su cabeza. Y sabiendo que los rostros de sus costados se giraron hacia Ainz o Algaun, ellos también serían atraídos por esa acción. Después de todo, cada movimiento y gesto hecho por el hombre que había instrumentado esta pesadilla, Ainz o Algaun, llenó a todos los presentes con un terror incontrolable. Ainz retiró lentamente su máscara, expuso su cráneo sin piel, sin carne. Su pulido y blanco cráneo al mundo. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, tal vez podrían haber pensado que él llevaba otra máscara bajo su máscara. Sin embargo, al ver esto, el corazón de Nimbal y el de todos los caballeros del imperio se hundió. Esto se debió a que habían vislumbrado claramente el verdadero rostro de Ainz o Algaun, el monstruo. Cualquiera que podía ejercer tal poder, no podía ser humano. Era por esta forma de pensar, que ellos fueron capaces de aceptar esto como la realidad. Ainz extendió lentamente sus brazos. Parecía que estaba abrazando a un amigo, o era un demonio que desplegaba sus alas. A la vista de todos los que estaban viendo, Ainz parecía duplicar, triplicar su tamaño, tal vez más. En el silencio, interrumpido solo por los angustiosos gritos de los soldados del reino a la distancia, la voz suave y apacible de Ainz sonó con una claridad excepcional. Entonces, un aplauso. ¿Qué está diciendo?, Nimbal pensó mientras lo miraba con la boca abierta. Todos los que podían oírlo pensaban lo mismo, y mientras Ainz repetía las palabras a todo el ejército en voz baja, más y más gente volvía sus ojos hacia él. Entonces, cuando la atención de todos estaba en Ainz, él volvió a hablar. Un aplauso en celebración a mi poder supremo. El primero en moverse fue Mare, que estaba de pie frente a Nimbal, al lado de Ainz. Como si hubiera sido provocado por eso, los sonidos de aplausos comenzaron a elevarse entre los soldados, hasta que se convirtió en una estruendosa ovación. Por supuesto, ellos realmente no estaban aplaudiendo por Ainz. Nadie quería aplaudir a una persona que había traído este tipo de cruel matanza con él. Esto no era una guerra. Era una carnicería. Una masacre. Pero ninguno de los presentes podía decir esas palabras. Nadie se atrevería. Sus aplausos, que hacían temblar la tierra, eran la encarnación de los temores de los caballeros. Y entonces, la intensidad de los bulliciosos aplausos, que todos los presentes pensaban que no podía ser mayor, subió varios tonos más. Esto era porque uno de los Dark Young había cambiado su dirección de avance. Su nuevo curso lo llevaba hacia el ejército imperial. En respuesta a eso, los llantos de alegría resonaron. Esta era una vociferada alabanza de los caballeros imperiales para Ainz o Algaun. Eran gritos desesperados que hacían sangrar sus gargantas. Sin embargo, el Dark Young no frenó su ritmo. Y así, los caballeros gritaron aún más fuerte. Ellos pensaban que la bestia se acercaba porque su volumen no era lo suficiente, pero aún así, el monstruo no se detenía, y por lo tanto, sus estrechamente heridos nervios se quebraron. Nadie sabía quién había empezado esto. Podría haber sido solo la vacilación de un solo caballero. Después de todo, el terror que llenaba a todos, hasta sus límites, iba a estallar con facilidad.
Oye, Z Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y. El grito de las almas desgarrándose se hizo eco a través de las filas y sacudió al ejército imperial. Los caballeros abandonaron sus caballos, que no podían moverse, y huyeron a pie. Estos movimientos sin sentido nacieron de sus miedos a uno de esos monstruos, los mismos monstruos que habían pisoteado al ejército del reino bajo sus pezuñas acercándose. Ellos habían presenciado demasiado de esas vistas infernales. Incluso aquellos que carecían de las vívidas imaginaciones, sabían exactamente lo que les iba a pasar cuando sea su turno bajo las pezuñas de esa bestia. Y, por supuesto, el miedo era contagioso. Mientras que menos de un centenar de personas huyeron al principio, pronto aumentó en un éxodo de 60.000. Sí, el ejército imperial había caído en una derrota, su tan jactada disciplina militar estaba por los suelos. Era un retiro vergonzoso. A los caballeros, obviamente, se les habían enseñado a cómo retroceder en buen estado. Sin embargo, no había tiempo para obedecer esas normas superfluas. Si esto les permitía salir de este lugar en un segundo más rápido, si podían moverse un paso más en la huida hacia un lugar seguro, ellos debían empujar a sus compañeros con todas sus fuerzas y correr. Cuando empujaban desde atrás, era inevitable que la gente perdiera su equilibrio y cayera. Y una vez que caían, la multitud detrás de ellos, impulsada por el pánico, no les iba a dar la oportunidad de levantarse. Los que caían iban a ser pisoteados por los que estaban detrás. A pesar de que todos ellos llevaban una armadura de metal, los demás también la llevaban. No tomaría mucho tiempo para aplastar el acero y la carne en un solo, sangriento apelmazado bulto. Escenas como esta estaban sucediendo por todas partes. Las bajas en el ejército imperial no eran causadas por el enemigo, sino por ellos mismos. Sin saber qué hacer, Nimbal vaciló con inquietud. Él también quería correr. Sin embargo, no se lo permitió. De todos modos, no todos los caballeros habían huido. Al mirar de nuevo hacia el ejército imperial, vio algunos pocos, permaneciendo inmóviles encima de sus caballos. La razón por la que no habían escapado, no era por miedo. Más bien, era porque estaban hipnotizados, de la misma manera en que la humanidad estaba fascinada por el abrumador poder, que ellos no podían combatir. Por ejemplo, las personas normales huirían al ver un enorme tornado barriendo hacia ellos. Sin embargo, había ciertos seres que admiraban la belleza del tornado y se quedaban inmóviles, incluso sabiendo que eso iba a reclamar sus vidas. Los que se quedaban podían ser considerados como desviados. El Darkion llegó ante Ainz, dobló sus rodillas y bajó sus tentáculos. Probablemente estaba mostrando sumisión a su amo. Nimbal sonrió con su rostro crispándose, mientras el monstruo actuaba de una manera que era más apropiada al de un cachorro. El frente del Darkion estaba bañado en sangre fresca, que ya no podía ser vista porque su piel la había absorbido. El monstruo envolvió sus tentáculos alrededor de la cintura de Ainz, entonces, los extendió varias veces más para sujetar firmemente su cuerpo antes de levantarlo. Luego, lo puso sobre su cabeza. Creo que el plan original era lanzar un hechizo para hacer una brecha, y luego el ejército imperial cargaría por detrás, pero parece que no están haciendo ningún movimiento. Nimbal no tenía nada que decir, así. El imperio había roto los términos del acuerdo, que ellos mismos hicieron con el rey de su país aliado. Sin embargo, no se podía culpar a los caballeros por perder los nervios. Nimbal probablemente los defendería incluso delante de Hirknip, porque sabía la magnitud del terror que se apoderó de ellos. No tengo ninguna intención de reprenderlo. Soy consciente de que si usted hubiera decidido lanzar un asalto, existiría la posibilidad de que puedan ser pisoteados junto con el enemigo. Sinceramente hablando, si eso ocurriera, ¿estarían apuros al tratar de explicarle esas muertes a tu emperador? Bueno, en ese caso, supongo que me encargaré de su parte del trabajo. Nimbal miró a la compañía de muertos vivientes, que había permanecido inmóvil. Entonces, ¿serán las tropas de no muertos las que realizarán el asalto? Oh, no, estos queridos y pequeños corderos ya han hecho la mayor parte, simplemente haré la limpieza. Mare, no bajes la guardia. Sí. Por favor, déjemelo a mí, Ainsama. Nimbal no podía hablar. Él aún quería continuar con el asalto, incluso después de todo esto. El que había lanzado el hechizo por sí mismo. Él tiene la intención de exterminar personalmente a todos en el campo de batalla. ¿Acaso su apetito por la masacre no conoce límites? Y pensar que esto no es suficiente. ¿Será un demonio? A pesar de que estaba murmurando para sí mismo, las palabras de Nimbal sonaron más fuertes de lo que él pensaba, y Ainz giró su terrible rostro hacia él, desde el lugar donde estaba sentado, encima del Darkion. Ainz negó con su cabeza al tembloroso Nimbal. No te equivoques. Soy un no muerto.
Lo que Ainz estaba tratando de decir era que él no era un demonio que exaltaba la idea del mal, sino, era un no muerto que odiaba la vida. Como tal, él no iba a permitir que ni un solo soldado del reino escape. Parte de eso era tomar incluso más vidas de las que ya se habían perdido. Esta respuesta era a la vez la más probable, y la más desastrosa. Al ser un no muerto, si Ainz quisiera matar a todo lo que viviera, entonces era posible que algún día su objetivo podría fijarse en el imperio, que estaba lleno de seres vivos. No, ese horrible futuro era inevitable. Mientras se preguntaba qué debía hacer, asaltado por el caos y el miedo, y carente de cualquier habilidad para poder enfocarse a sí mismo, Nimbal escuchó las últimas palabras de Ainz. Y parece que encontré mi objetivo. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. El campamento base del rey Ramposa III se encontraba en el centro del ejército real. Estaba rodeado de banderas pertenecientes a numerosos nobles del reino de Restice. Aunque antes había muchos nobles reunidos aquí, ahora solo unos pocos se mantenían. La mayoría de ellos ya habían huido, y el número de personas que se quedaron en este campamento se podía contar con dos manos. Pero, por supuesto, nadie se enfadaría con los nobles por haber huido. Déjenme atrás y corran. Su Majestad, este no es el momento para bromas. Por favor, huya a toda prisa. Una vez que esos monstruos se topen con nosotros, no vamos a tener ninguna posibilidad de sobrevivir. El subordinado de Gazef, el vicecapitán del grupo guerrero, estaba hablando. ¿Cómo puedo yo, siendo el rey, poder huir? Incluso si Su Majestad se queda, no hay nada que pueda hacer. ¿No debería volver a Errantel y planificar el contraataque? Ramposa III sonrió con amargura. Le dolía escuchar esas palabras. Eso es correcto. Incluso si me quedo aquí, no hay nada que me quede por hacer. Era imposible reunir su destrozado ejército en estas circunstancias. Esto no era un desliz de Ramposa III, ningún otro comandante habría sido capaz de hacerlo mejor. Su Majestad. No hay tiempo, escuchen, incluso si tienen que arrastrarlo de vuelta en cadenas, deben llevar a Su Majestad a casa. Con eso, los subordinados de Gazef saltaron a la acción. Perder más tiempo podría poner en peligro no solo a sí mismo, sino también a las personas que lo rodeaban. Con esto en mente, Ramposa III tomó su decisión y se puso de pie. Bien. Vámonos. Pero, ¿qué va a cambiar si huimos ahora? Las pisadas sacudían el suelo como un terremoto, mientras los monstruos se acercaban. Pero incluso en estas circunstancias peligrosas, Ramposa III se mantenía calmado. Esto estaba muy lejos de los ruidos caóticos que los nobles habían hecho. Para empezar, no podemos cabalgar. Si tratamos de huir a caballo, los monstruos darán con nosotros. Ellos parecen dirigirse a los grandes grupos de soldados que huyen a la primera. Como tal, no hay otra manera para que estemos a salvo. Fue solo hasta ahora que Ramposa III se dio cuenta de que esos hombres, de las tropas montadas de los nobles, habían venido aquí precisamente por esta razón. Así que lo único que podemos hacer es correr a pie. Algunos del grupo guerrero comenzaron a quitarse sus armaduras y las desechaban. Estos hombres transportarán a Su Majestad mientras huyen. ¿Y el resto? No todos se habían quitado su armadura. El vicecapitán y sus compañeros aún la llevaban. Actuaremos como una distracción montada y huiremos en la dirección opuesta. Ramposa III entendía la determinación de las claras sonrisas en los rostros de los guerreros. Imposible. Ustedes son los tesoros de nuestro reino. No importa qué, deben sobrevivir. Aún necesitan servir a mis hijos. Claro. A pesar de que intentaremos ser la carnada, no tenemos la intención de morir. Esa era una mentira. Ellos estaban planeando morir. O más bien, habían aceptado que la muerte era su destino. Ramposa III trató de pensar en algo convincente para decirles, pero las palabras no salían. A la vista de las sonrisas de los guerreros, cualquier cosa que él pensaba parecía marchitarse y volar lejos. Los guerreros ayudaron a Ramposa III a que se quite su armadura. Un guerrero, con una armadura de color blanco puro, se adelantó. Era Climb, el leal subordinado de su hija Arenar, y el único que había estado aquí hasta ahora. Permítame ayudar en la diversión. Aunque no sabemos si esos monstruos tienen ojos, si agitamos nuestras banderas sin parar, deberíamos ser capaces de llamar su atención. Y esta armadura debe ser bastante llamativa. Climb sostenía la bandera del reino en su mano. La bandera había sido ensuciada por las huellas de los soldados que huyeron, y parecía dar un indicio sobre cómo hacer frente a la situación actual. Sí. Entonces también iré. Al lado estaba Breinunglaus. Al parecer, él era un guerrero de primera categoría, que era igual a su vasallo de confianza, Gazef Stronov. Brain había entrado en esta guerra como un subordinado de Erenar. En otras palabras, ellos estaban en posiciones similares. ¿Estás seguro?
Ustedes dos no son exactamente los subordinados de la princesa. Ah. Bueno, no te preocupes por eso. Durante la perturbación demoníaca estábamos en la primera línea, y de alguna manera logramos volver con vida. Esta vez, solo vamos a esperar que la suerte esté con nosotros. Y esperamos que la suerte también esté contigo. Los dioses no van a ver esto en silencio. Durante esa perturbación, un héroe vino a salvarnos. Confío en que ellos también cambiarán nuestro destino. Frente a Ramposa 3, Brain unió sus nudillos en señal de saludo, como una despedida al vicecapitán. Como terminó de esta manera, en donde todo había salido mal, Ramposa 3 gimió suavemente. Él sabía que ninguno de los hombres frente a él iba a sobrevivir. El vicecapitán y Climb morirían como carnadas, y Gasef, que había desaparecido en el caos después de decir que tenía la intención de detener al Darkion, ¿quién iba a saber que esto le iba a suceder? Sus ojos estaban calientes. Solo olvídenme, él quería decir. Ellos iban a lanzar sus jóvenes vidas, por él, un hombre viejo. Pero el rey no podía decir eso. Ellos iban a luchar desesperadamente mientras eran conscientes de su muerte inminente. Entonces, regresen sanos y salvos a Errantel, y les concederé cualquier recompensa que deseen. Climb y Brain se detuvieron a medio paso y se giraron. No hay necesidad de una recompensa, Su Majestad. Yo existo para ayudar a Renner Sama. Esa es una recompensa suficiente. En cuanto a mí, bueno, ¿qué hay de hacer que este chico de aquí se case con la princesa más hermosa en el país? Ajajaja. Bien, esa es una recompensa espléndida, Brain-san. ¿Qué está diciendo? Bueno, vamos a tener que empezar por dar al niño un señorío. Trabaja duro. Entonces debe regresar con vida, Climb con punto. Los ojos vacíos de Climb y su boca abierta ya no tenían el espíritu del guerrero, que habían tenido hasta ahora. El rey, sin embargo, se había permitido inadvertidamente tener una brillante sonrisa en su rostro. Entonces, vamos a ir, Su Majestad, se los encargo. Ramposa 3, que ya no tenía armadura, fue llevado en alto por un soldado. Su Majestad. Incluso ahora, nuestra huida sigue siendo una cuestión de suerte. Si sucede lo peor, le ruego que me perdone. Muy bien. Fue mi decisión de utilizar su idea. Si esto falla debido a la desgracia, no tendré ninguna queja. Entonces, Su Majestad. Volveremos a vernos en Errantel. El vicecapitán comenzó a galopar en su caballo. Como si hubiera esperado por ellos, uno de los Darkion cambió su dirección. ¿Bien? Vamos mientras se dirigen a nosotros. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.